Sí, chicos, uno pasea prácticamente todo lo que es operación económica, unidades. Aquí hay un pequeño concepto, ¿no? Y siempre les dicen, ¿no? Hay despacho de carga, hay despacho económico, hay despacho, múltiples despachos puede haber. En sí, el despacho lo que va a hacer es asignación del nivel de potencia. Lo que vamos a buscar es hacer en los despachos, asignarle el nivel de potencia, por ejemplo, a una generadora. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacción de demanda. Una de las restricciones más importantes, siempre dice, ¿no? ¿Cuál es la restricción más fundamental en la operación económica? Es satisfacer la demanda. Por eso siempre les pongo esto, ¿no? Es más fundamental en el despacho económico, buscar satisfacer la demanda con la potencia general. Ahora, por eso existen muchos tipos de despacho. Existe el despacho uninodal, existe el despacho multinodal y el único mismo. O en español, unidades complementarias. En el unidad, el despacho, todas las unidades generadoras están conectadas y el consumo en este caso solo es un nodo. Sería. El multinodal, como les he dicho, ya es más un sistema o un set. Ese sería, por ejemplo, un sistema más común, donde tenemos distintas unidades generadoras y los consumos están en distintos nodos. Aquí ya se tiene que considerar que va a venir de transmisión y puede haber pérdidas. Pero en ambos casos, tanto en unidad como en multinodal, todas las unidades van a estar comprometidas, es decir, todas las unidades van a estar conectadas, como se ve en el gráfico. En el único commitment, ahí sí ya se considera el estado, ¿no? Veremos adelante que es un estado de generador. Ahora, los despachos se hacen asumiendo la discretización de la curva. Aquí vemos la curva común o de la demanda. Pero ¿qué se hace? Para hacer un despacho económico nosotros usamos los bloques de demanda. ¿No? Podemos ver aquí un bloque de demanda, discretizando cierto tiempo la curva de demanda con un bloque, donde vemos que aquí existen las distintas plantas, ¿no? Aquí hay plantas por seguridad, son las plantas que generalmente son hidráulicas, ¿no? Las que siempre van a estar funcionando, las inflexibles, que son las plantas renovables, los medios que no aportan mucho, y las plantas despachadas por medio. Eso ya es lo que nosotros vamos a hacer. Pero como pueden ver aquí, hay un conceptito, ¿no? Que siempre existe, ¿no? Que es el precio marginal, coste marginal o el coste incremental. ¿Por qué las clasificamos con coste incremental? Uno, su ecuación es más lineal. Ahorita vamos a ver una gráfica de coste incremental bien lineal. Es más fácil predecir cómo se va a encontrar el plan. Y en la vida real también, la demanda no es recta como un bloquecito, ¿no? No es. Entonces es más caótica, ¿no? Aquí se le dibuja una curva. Si lo vemos a grandes rasgos, es así una curva. Pero si se ve, por ejemplo, un zoom aquí es más como unas subidas y bajadas de demanda, ¿no? Especialmente en Bolivia, que es un lugar donde existen más domiciliarios, pues es una situación de demanda. Entonces, ahí es donde entra el precio marginal, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Bien. La ecuación más primordial para hacer en termoeléctricas, inicialmente vamos a hacer, es la curva de coste del combustible, ¿no? La formulita, ¿no? H es igual a B por C por B cuadrado. Para trabajar el despacho económico siempre vamos a tener que usar el factor, la ecuación de curva de coste del combustible, pero en función a coste. Como se obtiene sencillamente la curva de coste del combustible, lo multiplicamos por factor pi, que es el costo del combustible, y lo llevamos a su función de coste. Esa es la que vamos a trabajar y no es. Cuidado con el trabajo. Hay que trabajar bien. Si ven que si les dan estos factores y les dan factor pi, tienen que llevarlo al costo, a la función de costo. Preguntas teóricas de esta curva. Ahí está, costo incremental. El costo incremental es la derivada, ¿no? de esta función de costo para cada unidad. Ahí está la fórmula, sencillamente se deriva respecto a la potencia. Ahora, como les he dicho, en la curva, el costo incremental, ¿qué es? Es el costo adicional en dólares por hora para incrementar la salida de la potencia de una generadora en un megawatt.
Por ejemplo, en una generadora ya podemos tener despachados 800 megawatts, ¿no? Aquí está el toque, que hasta aquí ya tenemos 800 megawatts, 800 megas, pero como les he dicho, en la vida real nunca va a ser constante la demanda, es muy difícil, entonces va a haber sobrepicos que van a tener que ser compensados por la generadora, ¿sí? Entonces, este sobrepico se paga con el coste incremental. Entonces, por eso se las clasifica como coste incremental, porque al final vamos a buscar que todos los generadores tengan el mismo coste incremental y no importa cuál entre en el despacho acá, vaya a tener el mismo coste incremental. Bueno, y el costo promedio, que igual solo se pregunta de Inge, el costo promedio de unidad, y eso, aquí, esa fórmula que es importante es la potencia óptima, que es una fórmula que se logra a intersectar la curva de costo incremental, que es la verde, y la curva de costo medio, que es la azul. Es importante porque puedes definir, es el punto donde una termoeléctrica va a funcionar de manera óptima. Sencillamente se divide esa es la raíz de la constante A, C, de la función de costo de la función de costo de combustible, o también puede ser la función de costo. Ahí está, despacho económico. En busca de reducción de demanda, ¿no? Nosotros vamos a hacer una operación donde ya vamos a buscar minimizar costos. Técnicamente el despacho vamos a buscar una suma de potencias de unidades para reducir costos. En un despacho económico simple, como les he dicho, por ejemplo, un nodal, todas las gentes van a participar. Solo existe una solución posible, que es la más barata. Esto lo vamos a lograr mediante optimización matemática, total minimizar costos. Ya más adelante vamos a ver lo que es la clasificación de unidad. Ahí está lo que les decía. Aquí tenemos dos unidades. La unidad 2 es más cara, ¿no? Sencillamente vemos, y la unidad 1 es más barata. Para dos unidades que tienen dos diferentes costos incrementales, si decimos la potencia de la que tiene mayor costo incremental, y se aumenta la potencia de la unidad con menor costo incremental. Haciendo este proceso vamos a llegar a una etapa donde los costos incrementales van a estar iguales. Ese es el punto. Por eso analizamos el costo incremental. En un punto, el costo incremental es bien lineal, es una línea recta. Tú mismo pues se lo dice. Entonces, al ir moviendo, gráficamente, ¿cómo vamos a ir moviendo los puntos? Porque para cada punto hay una potencia, para cada punto hay una potencia. Entonces, en un punto los costos incrementales van a ser los mismos. Entonces, en ese punto es el punto donde es más barato. Más barato es el despacho económico. Y en ese punto, y con el despacho, la función extendida de Lagrange, de la acción, buscamos llegar a ese punto. Por eso analizamos el costo medio. Bien, ese es el modelo que... Bien, el modelo a optimizar es este. Si les piden, ¿no? El examen siempre tiene que preguntar. Establecer la función objetivo, las restricciones. En un despacho termodinámico, donde solo participan unidades termodinámicas, la función objetiva a minimizar es la suma de todas las funciones de costos de todas las generadoras que van a participar en el despacho. ¿No? Aquí está este 1 más n cantidad de generadoras. Las restricciones. La restricción más fundamental, que es el balance uninodal, que toda la potencia generada de las generadoras, ¿no? El P1 más generador 1 más potencia de los generadores, etc., se iguala a la demanda. Y que la potencia asignada no supere los valores, el rango de operación de la generadora. Ese es el segundo. Que se mantenga, que la potencia asignada al generador se mantenga dentro de los límites establecidos del generador. Esto se puede lograr de dos maneras en la materia, uno haciendo el solver de X y el otro con la función extendida de Lagrange, ¿no? Que ahorita se ve. La función extendida de Lagrange, que no se recuerda. De por sí la función extendida de Lagrange es solo hasta acá. Esta parte que añade es la historia de la acción. Porque de por sí solo la función extendida de Lagrange te ofrece una solución, pero no factible para un generador. Porque no se respetan los límites del generador.
de generación en la planta. Entonces ahí entra el criterio de relación, donde nos dice, tenemos que analizar el costo incremental con la potencia mínima y con la potencia máxima, donde si se cumple el criterio con la potencia mínima, la unidad se relaja a la potencia mínima. Si se cumple el criterio con la potencia máxima, se relaja la potencia máxima. Y el único mismo en esto. Eso lo pongo porque es teoría, ¿no? Nadie que le pregunta eso. En un único mismo solo existen dos estados de operación. Puede existir infinitos, pero en un único mismo solo consideramos dos. Uno, que esté comprometido, es decir, que esté conectado, o que sea uno, o no comprometido, es decir, que no se conecta. En el rigor matemático vamos a considerar 2 a la n-1 maneras de combinar las unidades para buscar la solución más óptima. Para m periodos, es decir, para m despachos, ¿no ve? La forma del sí, 2 n-1. Así se pregunta de examen teórica, les dice, si en rigor matemático hay 2 a la ¿cuál es la cantidad de combinaciones? Se tiene 5 unidades generadoras y 8 periodos, entonces 2 a la n-1 elevado a n. Pues es la forma. Hay otra que decía por m, pero no, eso lo he encontrado en inglés, y es eso. En este caso solo se considera, en único mismo vamos a considerar la lista prioritaria, solo vamos a considerar n combinaciones. En único mismo, en la lista prioritaria de méritos vamos a considerar n combinaciones, ya no 2 a la n-1. ¿Bien? Y esto es lo último, ya de teoría. Coordinación hidrotérmica, vamos a hacerlo más práctico, porque explicar aquí fórmulas, cada uno tiene su forma de resolverse. En sí, la ecuación que se tiene que resolver es esta. Esta ecuación, más bien es un decir, que dice, este es un o, ¿no? O bien se cumple este, o bien se cumple este. Digo, es un y, es un. O bien se cumple este, o bien se cumple este. Entonces, pueden analizar cualquier parte de la ecuación, o bien pueden analizar esta o esta. Si no se cumple alguna de estas dos, se requiere coordinación. ¿Qué te dice? Si la potencia de la hidro es mayor que la demandada, puede haber coordinación hidrotérmica, pero si no sucede esto, requerimos coordinación. Ahora, puede también haber el caso donde sí haya suficiente energía hidrotérmica, pero no potencia, entonces requerimos. Eso vamos a ver más práctico, es mejor verlo más práctico, la fórmula es medio antigua, pero sí eso te dice, ¿no? O bien, si hay potencia, tiene que haber potencia y energía hidroeléctrica para satisfacer la demanda. Si no se cumplen esos dos criterios, no se puede hacer solo el despacho con hidrotérmica, entonces se requeriría coordinación. Esas son las ecuaciones generalmente de una hidrotérmica, que muchas veces eligen desagradecido, a veces solo les va a decir sus valores. Alfa y beta, y ustedes. Es el caudal de terminamiento, pero en todas, el caudal de terminamiento y la potencia hidroeléctrica van a estar empezando. Y eso sí, es parte teórica.